Vamos a ponernos en la presencia de Dios para iniciar con gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, te damos gracias por el don de la vida, te damos gracias por el don de la inteligencia, por el don de la fraternidad, por el don de la tecnología. Te pedimos derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para que lo que aquí aprendamos no quede solamente en un conocimiento intelectual, sino que nos lleves a este conocimiento, ponerlo en práctica, que aprendamos a través de lo que vamos a estudiar el día de hoy, que aprendamos a ser la iglesia que tu Hijo Jesucristo fundó, la iglesia que tiene en el centro el reino de Dios y que camina de una manera colegial sinodal. Te pedimos derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros por la intercesión de tu Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, déjenme volver entonces a compartir pantalla. Ya les he enviado también la guía de estudio, ¿no? Para que podamos ir siguiéndolo. Recuerden que la guía de estudio, pues bueno, básicamente la voy reproduciendo, pero comentando a su vez, ¿no? Y que desde ahí podremos ir haciendo esto y que más bien la presentación PowerPoint, pues lo que quiere ser es como un recurso simplemente visual, ¿no? Pero que en realidad lo fuerte pues está en la guía de estudio, en este sentido. Entonces, bueno, la eclesiología del Papa Francisco, estamos en nuestras charlas de formación cristiana continua, ¿no? Entonces, recuerden, estamos en este bloque eclesiológico y ahora conviene revisar la eclesiología del Papa, que de alguna manera, fíjense, ya lo hemos ido revisando. ¿En qué momento hemos ido revisando de alguna manera la eclesiología del Papa cuando hemos estado hablando sobre la sinodalidad? ¿No? Porque esta idea es muy del Papa, que también ya hemos dicho en nuestro club de lectura, ¿verdad? No se trata que el Papa Francisco se la inventara, ¿no? O que él la inició, no. Decimos pues que esta es una idea en realidad que nace de la iglesia primitiva, ¿no? De las comunidades primitivas, que ahora el Papa Francisco la ha retomado. Entonces, en función de eso, es lo que vamos a ver el día de hoy y el día de mañana, ¿no? Primero, aquí a modo introductorio, creo que ya la última no, bueno, no importa, ahí lo van teniendo en la guía, ¿no? Seguimos en el bloque eclesiológico, es la eclesiología del Papa Francisco. Nuestro objetivo va a ser justo, denme un segundito, porque sí es importante que lo veamos. Denme un momento, al menos les digo como de orden más visual, ¿no? Para que también tengamos presente esto. A ver, denme un segundo. No va a ser el objetivo justamente. Vamos a intentar estudiar la eclesiología del Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, ¿no? Esta exhortación que va a ser de alguna manera la expresión eclesial más propia del Papa Francisco, ¿no? Les voy a cambiar la pantalla un momento para que podamos revisarlo desde acá. Nada más está este momento introductorio, ¿no? Nosotros aquí tenemos esto, miren, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Estudiar la eclesiología del Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium. Es del 24 de noviembre del 2013, ¿no? Para ir precisando también a modo de fechas. Evangelii Gaudium significa la alegría del Evangelio, el gozo del Evangelio, ¿no? Eso es lo que va a significar esta expresión. ¿Cuál va a ser nuestra finalidad? Precisar el modelo sinodal y evangelizador que el Papa sueña respecto a la Iglesia. Dos elementos que vamos sobre todo a enfatizar.
lo sinodal, ¿no? Que ese es algo fundamental y bueno, que de hecho ya lo hemos estado haciendo, y el proyecto evangelizador, que esto va a ser aquí mucho cuando el Papa va a insistir, ¿no? En que prefiere una iglesia herida, pero en salida, a una iglesia bien cuidadita, pero en su casa, ¿no? Como dentro de sí misma, ¿no? Es esta perspectiva. El itinerario a seguir será el siguiente. En nuestro primer día nos ocuparemos de precisar a grandes rasgos la eclesiología del Papa Francisco en esta exhortación, Evangelii Gaudium, y el segundo día estudiaremos más desglosada dicha eclesiología. Y aquí tenemos, por eso me importaba como que viéramos esto, compartirles esto, porque aquí tenemos nosotros como el panorama, ¿no? La eclesiología del Papa Francisco, dos elementos desde la exhortación Evangelii Gaudium. Miren, ya podemos ver estos. Recuperación del método teológico pastoral, ver, juzgar, actuar. Que también tengamos aquí en cuenta que el Papa pues es latinoamericano. O sea, de entrada, eso es una visión diferente de la iglesia. Cuando digo visión diferente, no, con ello no quiero referirme a que las visiones anteriores eran malas, ¿no? No estoy diciendo eso. Solo que el Papa Francisco, al ser latinoamericano, pues tiene una perspectiva diferente a la europea, ¿no? Como lo fueron los pontificados pasados, inmediatos. Hablo de Benedicto XVI y de San Juan Pablo II. Ya en otros momentos también hemos ido diciendo esto, ¿no? Que cada uno de estos pontificados inmediatos anteriores a Francisco, pues tienen sus pros, ¿no? También tienen sus cuestiones ahí un poco complejos, sobre todo a nivel teológico, ¿no? Pero que hemos dicho van teniendo sus características específicas y que pueden ser rescatadas de cada uno de los pontífices, ¿no? El Papa Francisco, al ser latinoamericano, pues era sumamente evidente que iba a tomar el modelo teológico pastoral latinoamericano emanado del Concilio Vaticano II. Ver, juzgar, actuar, ¿no? En este sentido, si ustedes se fijan, l- con muy poco temor a decirlo, todos los documentos que ha escrito el Papa Francisco, pensemos en sus exhortaciones, a excepción de la primera, Lumen Fidei, porque recuerden que Lumen Fidei más bien la escribió básicamente Benedicto XVI y se la pasó a Francisco, ¿no? Pero las tres, las encíclicas, por ejemplo, Laudato Si, Fratelli Tutti, ¿no? Ahora estamos leyendo en el club de lectura la de El corazón de Jesús o el amor nos amó, Dilexit Nos, ¿no? Pero que en estas encíclicas justamente tiene esta expresión, ver, juzgar, actuar. Ahí está. ¿Qué otra cosa va a recuperar de la eclesiología del pueblo de Dios en perspectiva latinoamericana? ¿No? Y que esto recuerden, nosotros ya veíamos cómo se fue dando la evolución de la iglesia a lo largo de la historia, ¿no? Y que decíamos que en un momento la iglesia se entendió como sociedad perfecta. ¿Recuerdan que veíamos eso? Y como muy jerárquica y todo esto. Y que el Concilio Vaticano II, recuerdan que vino a hacer este giro, a hablar de pueblo de Dios antes que de jerarquía. Recuerdan que decíamos esto, que con ello tampoco decíamos que la jerarquía era mala. No, no decíamos eso. Decíamos simplemente que antes que jerárquica la iglesia es pueblo de Dios. Es igualdad, es sinodalidad, dicho en otras palabras, ¿no? Pero que decíamos que cuando hablamos de pueblo de Dios y de igualdad, tampoco nos estamos refiriendo a que tendría que ser esto simplemente una democracia, ¿no? Que era como el lado completamente opuesto, ¿no? De alguna manera, por decirlo. Es decir, tratar de llevar como pueblo de Dios, caminar juntos, pero recuerden, si todos somos iguales en dignidad, eso sí, al interior, cada uno tiene una función distinta que no suma ni resta dignidad, simplemente una función distinta. Y con base en todo esto, Francisco lo que va a querer va a ser reformar a la iglesia. Y que ya ha tenido muchos intentos, pero que no termina de cuadrar en muchos sentidos, ¿no?
una primera conclusión a todo esto y ya el día de mañana vamos a abordar la eclesiología, pero aquí ya desde un tinte netamente pastoral, ¿no? La dulce y confortadora alegría de evangelizar, que en realidad tendría que ser la clave de la Evangelii Gaudium, la iglesia en salida, que es una comunidad evangelizadora, rasgos de un proyecto pastoral misionero, la estructura sinodal de la iglesia, que en eso es en lo que hemos estado insistiendo mucho, y la conclusión, la impostergable renovación eclesial. No, pero eso ya lo vamos a estudiar el día de mañana y lo vamos a ahondar un poquito más, ¿no? Entonces, en ese sentido, no vamos ahí está como nuestro panorama general y así vamos a llegar a estos dos elementos primeros, la recuperación del método teológico pastoral, ver, juzgar y actuar, y la recuperación de la eclesiología de pueblo de Dios en perspectiva latinoamericana, ¿no? Y aquí arrancaríamos con esto. Miren, esta exhortación de Evangelii Gaudium fue más o menos casi a 8 meses de haber sido electo como Papa Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Que es el nombre de pila, solemos decir, el nombre de pila de estos, ¿no? Bueno, de los pontífices, quien va a publicar la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Ya hemos dicho, el 24 de noviembre de 2013. No va a ser la fecha de publicación de esta exhortación. Evangelii Gaudium se va a abreviar y ahí lo tienen entre paréntesis EG. Evangelii Gaudium, ¿no? Entonces, en el texto cuando se encuentra en EG hace referencia a esta exhortación, Evangelii Gaudium. Entonces, ¿en qué va a estar inspirada esta exhortación? En las conclusiones del Sínodo de Obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Y es que en este sentido la evangelización constantemente tiene que estar actualizándose, tanto en su contenido como en su forma, ¿no? Porque, por ejemplo, ya hemos visto un poquito también el Concilio Vaticano II y decíamos que hay un documento que habla sobre los medios digitales, ¿no? En este caso, pues evidentemente, bueno, no medios digitales, corrijo, los medios de comunicación, ¿no? Que para cuando se escribe el documento, pues es bueno, cuando se emana el concilio, pues es en el 65, ¿no? Del 63 al 65. ¿Qué medios de comunicación está pensando el Concilio Vaticano II? Televisión emergente, radio emergente, ¿no? Que ahí está. Pero si hablamos ahora, por ejemplo, ¿qué tanto puede o no puede, ayuda o perjudica todas las redes sociales para la evangelización? TikTok, WhatsApp, eh, Facebook, Instagram, todas estas plataformas, ¿cómo pueden ayudar o no ayudan a la evangelización? ¿No? Ojo, lo digo a modo de pregunta metodológica, ¿no? No de cuestionante de verdad, ¿no? Sino ahí para ir generando la reflexión. Pues constantemente necesita estar actualizándose. La exhortación se caracteriza no solo por un lenguaje pastoral cercano e informal, sino también por ser un texto teológico y pastoral que, por decirlo con una imagen, abrió las ventanas y las puertas del palacio invernal al viento cálido y pluriforme del ayornamiento del Vaticano II, recibido y hecho vida desde el sur. Esto ahí ha habido teólogos que han criticado muy fuerte el pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI y le han nombrado el invierno eclesial. El invierno eclesial en el sentido de que estos dos pontífices, bien o mal, según se quiera ver la perspectiva, pues empezaron como, sobre todo Juan Pablo II, frenó muchas ideas del Concilio Vaticano II. Esto es difícil, ojo con esto, porque yo sé que es difícil de escuchar, porque a Juan Pablo II creo que es al Papa que más ha querido México, ¿no? Por el carisma que emanaba, por todo esto, pero hablando a nivel conciliar, a nivel expresión, sí, Juan Pablo II sí frenó un poquito el Concilio Vaticano II, porque Juan Pablo II entendió perspectivas o ciertas perspectivas del Vaticano como comunismo.
y pues él venía alejándose de esta perspectiva. Es hasta cierto punto entendible, ¿no? Que veía que la iglesia podía caer en un comunismo, lo que tanto estaba afectando a Europa en ese momento. Entonces, por eso ahí hay una cuestión. No le quitamos en lo absoluto nada de santo a Juan Pablo con esto que estoy diciendo. Simplemente es una realidad, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Otras cosas buenas tendrá, por ejemplo, el diálogo interreligioso. Hay que agradecérselo en gran medida a Juan Pablo II, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Benedicto XVI, no sé si ustedes han leído algún documento de Benedicto XVI como papa y como teólogo, ¿no? Cualquiera de los dos. Es complicadísimo leer a Benedicto XVI, porque Benedicto XVI es un hombre sumamente intelectual. Bueno, era porque ya murió, pero era un hombre sumamente intelectual, ¿no? Y luego viene Papa Francisco, más, más tranquilón, más del pueblo, argentino al final, ¿no? Latinoamericano. Entonces, incluso su forma de escribir, y nosotros lo hemos corroborado en lo que hemos leído de él, es muy amena la lectura. O sea, hasta parece hasta para como echarse la lecturita con un cafecito, disfrutando la lectura, ¿no? Con Benedicto no podemos hacer eso. Con Benedicto hay que tener un diccionario al lado y hojas para ir apuntando lo que nos va diciendo, ¿no? Y sí, justamente como dice Gloria, pues asumiendo el carisma franciscano, ¿no? Porque él de familia religiosa es jesuita, ¿no? Pero al asumir el nombre de Francisco, asume la espiritualidad franciscana y otro tinte más ahí como más del pueblo, ¿no? Dicen en el norte, más de la raza, ¿no? Dicen en el norte. Entonces, fíjense, todo esto lo voy diciendo para diferenciar los pontificados. Vuelvo a decirlo, con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo sin más que un pontificado fue mejor que otro. No, todos los pontificados tienen sus cosas buenas y sus cosas que desde cierta perspectiva pudieron ser mejores. Nada más, ¿sale? Para que no entendamos con esto que no quiero a Juan Pablo II o a Benedicto XVI, no, sino simplemente como en el contraste con Francisco, pues evidentemente es muy resaltado este contraste, ¿no? Ahora estamos siguiendo el pensamiento de este Papa argentino. Entonces, lo cual suscitó desde un inicio una grata sorpresa en muchos fieles, pues se retomaron líneas de renovación conciliar y de la recepción que de ellas se había hecho en la Iglesia latinoamericana, las cuales habían sido olvidadas, silenciadas y hasta miradas con recelo durante los dos pontificados que precedieron a Francisco. A continuación vamos a estudiar los movimientos de recuperación eclesiológica pastoral que hace el Papa en la Evangelii Gaudium. Y entonces tenemos como primer elemento la recuperación del método teológico, ver, juzgar, actuar. Un tema en primera instancia que llama la atención desde una primera lectura de la exhortación es la preocupación de Francisco por trazar las líneas eclesiológicas de su reflexión a partir de los imperativos que derivan de contextualizar la misión de la Iglesia. Y ahí hay algo bien padre y bien importante con Francisco. Va a contextualizar la misión de la Iglesia, pero la va a contextualizar desde un aspecto o desde un ambiente más en lo cotidiano, ¿no? Por eso Francisco va a insistir mucho en que la iglesia sea de salir, de ir a las periferias existenciales, ¿no? Y de ir a las periferias sociales, económicas, políticas y todo esto, ¿no? Y ahí va a estar. Si pensamos, por ejemplo, para hacer el contraste con el pontificado de Benedicto XVI quería contextualizar la misión de la iglesia en el mundo intelectual. Y ahí sí hay que agradecerle infinitamente a Benedicto XVI los grandes diálogos que sostuvo con pensadores que no han marcado, que están marcando el pensamiento en el mundo contemporáneo, ¿no? Uno de ellos, Habermas, ¿no? Grandes pensadores.
y que Benedicto XVI se sentó a dialogar con él, ¿no? Y dialogar de la función que la religión tiene en la sociedad. En fin, ahí está esto, pero volvemos al punto, los perfiles distintos. Benedicto XVI más intelectual, más profesor. Francisco más pastor. No es que ninguno esté mal, simplemente son perspectivas distintas, ¿no? Eso no quita, por ejemplo, que Francisco no piense, ¿verdad? O que Benedicto XVI no hubiese sido pastor. Simplemente enfatizaron un elemento distinto en su pontificado y hasta ahí, ¿no? Ahora estamos estudiando el pontificado de Francisco y bueno, desde ahí tendremos que ir viéndolo. Es decir, no parte de una eclesiología autorreferencial desde la cual se deduce en automático cómo debe ser la iglesia, qué debe decir o hacer en el mundo, sino a la inversa. Intenta desde una postura creyente ver la realidad, identificar en ella los aspectos más desafiantes para su misión. Por eso les digo, si Benedicto XVI lo vio a nivel intelectual, Francisco lo vio a nivel pastoral, ¿no? Y entonces vuelvo al punto, tanta insistencia en ver, en conocer la realidad. Ese es el ver, ¿no? El juzgar será el iluminar con la palabra de Dios aquella realidad. Y el actuar, pues bueno, ya vimos esto, ya vimos aquello, ¿qué vamos a hacer para cambiar esta realidad? ¿De mala en buena o de buena en mejor? Como siempre les digo yo, ¿no? Y ahí está la praxis de la iglesia, el actuar de la iglesia, ¿no? Entonces ahí está. Francisco expresa una orientación con un cálido estilo pastoral, sin menoscabo del método inductivo con el que afirma su reflexión. El método inductivo, ¿cuál es? Comenzar desde lo concreto e ir a lo general. Comenzar en lo concreto e ir a lo general. A este método también se le conoce como ascendente. De lo concreto va ascendiendo, va subiendo a lo general. ¿Sale? Entonces, y se entiende por qué el Papa Francisco ocupa este método, porque parte de las realidades concretas, de lo que se está viviendo. Y desde estas concreciones quiere decir, ok, aquí está situado el hombre, aquí está situada la iglesia en este mundo, ¿qué hay que decir? ¿Qué hay que hacer respecto de todo esto? ¿No? Entonces, así es como las grandes temáticas de la exhortación parten de un diagnóstico de un ver la realidad desde la fe. Enfatiza y desarrolla la alegría del Evangelio y ahí podemos ver los números 9 a 18, porque identifica en el mundo actual y en la iglesia una tristeza individualista, ¿no? Y de hecho, no me van a dejar ustedes mentir. Si bien es cierto que la iglesia, el templo me refiero, hay que respetarlo, hay que comportarse según estamos en la casa de Dios, templo o iglesia, paredes, etcétera, pero ustedes tampoco me van a dejar mentir que en ciertos sectores, pues básicamente es como un ni te muevas, ¿no? Ahí como muy acartonado el asunto. ¿No? Y se pasa como de ese respeto a ese forma tan rígida que pues evidentemente no enamora, ¿no? Pero bueno, va haciendo esto, ¿no? De aquí vamos llevando todo esto. Entonces, llama a una renovación y reformar la iglesia, porque mira estructuras eclesiales, lenguajes, costumbres y estilos de vida que impiden a la iglesia ser fiel a su vocación. Aborda la evangelización después de haber expuesto en capítulo previo los principales desafíos del mundo actual, que va de los números 52 a 109. Fíjense, los desafíos, este, principales del 59 al 102, más de 50 números de puros desafíos. Pues, Papa Francisco hace un gran entendimiento ahí. En este orden de ideas resulta elocuente el siguiente párrafo de la exhortación, ¿no? Y ahí ustedes lo pueden seguir. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido,
procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Y fíjense, dentro de la iglesia incluso se ha solido ya empezar a distinguir entre una pastoral conservadora y una pastoral en salida. Aquí por conservadora no se entiende en el sentido negativo del todo. ¿Qué se entiende por una pastoral conservadora? Conservar nada más catecismo, conservar grupo de jóvenes, pero este conservar es que vayan a la parroquia los niños, los jóvenes y los adultos. ¿Me explico? ¿No? Entonces, esa es la conservadora. ¿Cuál sería una iglesia en salida? Ver, por ejemplo, a la parroquia a la que yo pertenezco ahora, ¿no? El padre tiene un grupo, por ejemplo, con el decanato, si mal no recuerdo, que aquí está cerquita la zona de hospitales de Tlalpan, de San Fernando. Entonces, se turnan por parroquias justamente para ir a auxiliar a las personas, ¿no? Los laicos a repartir algún líquido calientito en la noche, ¿no? Por el frío que está haciendo. Y los padres, pues, se meten a los hospitales a platicar, confesar, en fin. Pero fíjense el punto, porque se parte de un análisis, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Y de lo que tenemos aquí, ¿en dónde podemos dar la ayuda? ¿No? Y entonces eso se le va conociendo también como una pastoral en salida. Así como decíamos, no se trata de que una pastoral sea buena y otra sea mala, ¿no? Pero simplemente lo mejor sería saber conjugar ambas pastorales, ¿no? En realidad. Entonces, ahí está. Con esta metodología teológico-pastoral, Francisco recupera el método inductivo de la Gaudium et Spes, que es en donde van a hacer básicamente este ver, juzgar y actuar a nivel conciliar, porque en Brasil parece ya se ocupaba este ver, juzgar y actuar en lo que más tarde se llamó comunidades eclesiales de base, ¿no? Sin embargo, entonces, los acentos e intereses personales que imprime el Papa al análisis de la realidad dejan entrever con facilidad la influencia de la tradición teológica y pastoral latinoamericana, que era lo que les decía, a final de cuentas el Papa latinoamericano, ¿no? Pues era evidente que iba a precisar algo de todo esto sin simplemente como expresar eh, esta teología, ¿no? Pero sí va a retomar muchos elementos. ¿Qué otra cosa recuperó el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la eclesiología del pueblo de Dios, que muestra una ruptura que suele pasar desapercibida, pero que ilustra con claridad el contraste entre un modelo de iglesia jurídico jerárquico y uno de pueblo de Dios? Vuelvo al punto. Esto ya lo hemos estudiado, ¿no? En meses pasados, cómo se dio este giro. La carátula formal de la exhortación inicia con una fórmula protocolaria típica de este tipo de documentos pontificios. Reza así: exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos. Esta manera de priorizar a los destinatarios refleja la imagen eclesial de aquella eclesiología jurídico-societaria preconciliar a la que Yves Congar llamó jerarcología y a la que también critica la teología latinoamericana o la teología de la liberación. Por eso ahí se metió en muchos problemas con Juan Pablo II y con Benedicto XVI esta teología, se hacía una crítica fuerte, pero no a la jerarquía sin más eclesial, sino al tipo de jerarquía que ellos pensaban se estaba viviendo dentro de la iglesia, ¿no? Una jerarquía no sinodal, no eclesial, ¿no? Y otro momento podremos estudiar esto. Era lo que reclamaban estos. Algunos de buena manera, otros empezaron a desviar mucho,
Y bueno, ahí vinieron más complicaciones, ¿no? Al respecto. Pero en contraste con esta fórmula, el Papa Francisco señala a los fieles cristianos sin más. Vamos, no hay más. A los fieles cristianos, como los destinatarios de su exhortación. Pues fíjense lo importante, porque aquí ya sin más ya no está haciendo esta jerarcología. Primero están estos, después aquellos y hasta el último los laicos, ¿no? No, ahora es a los fieles cristianos, porque en este sentido todos somos fieles porque creemos en Dios, fiel, tener fe, y todos somos cristianos. Volvemos al punto, que cada uno desempeña un rol y una función distinta, perfecto, y lo asumimos con agrado, con caridad y con amor, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Entonces, y vuelvo al punto, tampoco se me entienda como de rebeldón, ¿verdad? Pero lo cierto es que tenemos la misma dignidad, ¿no? En ese punto. Entonces, bueno. Es así como desde el inicio de la exhortación, Francisco expresa una concepción o modelo de iglesia en la que prima la común igualdad entre todos los miembros, previa a cualquier distinción de carismas y ministerios, lo cual reposiciona la eclesiología de pueblo de Dios que articuló la eclesiología preponderante en Lumen Gentium, que era también lo que ya estudiábamos. Antes de hablar de jerarquía, habla de pueblo de Dios. Ya insertos en el pueblo de Dios, entonces sí vienen las funciones como jerarquía. En este orden de ideas, cuando Francisco habla de pueblo de Dios o iglesia, introduce acentos que llevan a dislocar, descentrar y movilizar la realidad a la que hacen referencia estas expresiones. Para tal efecto, el Papa juega con binomios contrastantes que aquí están, ¿no? Miren, de fieles tristes y pesimistas pasa a alegría del discípulo misionero, de temor y desconfianza a correr el riesgo, de lo ya probado a la creatividad y audacia. Porque ya ven que dice la gran filósofa Rocío Dúrcal, que es más fuerte la costumbre que el amor, ¿no? Entonces, de alguna manera, si ya está probado que tal o cual cosa funciona, pues ¿para qué le movemos, no? Hay que seguirlo haciendo. Ok, pues sí, de alguna manera, pero en esto hay que tener creatividad, hay que tener audacia, hay que intentar hacer algo diferente, ¿no? Y ahí está que pues de alguna manera de este intento de creatividad y audacia, pues bueno, nació reflexionando nuestra fe, por ejemplo, ¿no? Y de que la pandemia nos encerró y que pues yo ya no hallaba qué hacer y dije, pues de aquí, ¿verdad? A transmitir un poquito, evangelizar en esto, y bueno, se fue dando este proyecto, ¿no? Con ayuda también de otros frailes en su momento, de otros compañeros de universidad, pero espero que parte de esta creatividad y de esta audacia, ¿no? Anuncio centrado en la ley, la iglesia y el papa va a pasar a un anuncio de la gracia de Jesucristo y de la palabra de Dios. ¿Se fijan cómo los acentos van cambiando? ¿No? La pastoral centralizada y cerrada a una pastoral expansiva y abierta. Fíjense, una de las cosas que sí vino a ser, o como más sintomáticas de todo esto, fue que antes para tramitar la nulidad matrimonial, no el divorcio, nulidad matrimonial, cuando el matrimonio no existe por alguna o por otra razón, ¿no? Había que mandar toda la documentación a Roma para que de Roma resolviera. ¿Qué fue lo que dijo el Papa Francisco? Que los obispos, al ser cabeza local de iglesia o cabeza de la iglesia local, tienen la facultad para llevar estas nulidades matrimoniales. Y eso facilitó muchísimo el trámite, ¿no? Pero ojo, porque estoy hablando de nulidades matrimoniales, no de divorcios. La nulidad matrimonial es porque alguna u otra razón impiden que el matrimonio sea en realidad matrimonio, ¿sale? Entonces, en ese sentido, que a partir de aquí que dijeron del Papa Francisco que ya estaba permitiendo los divorcios, que cómo era posible, pero bueno, ¿no? Ahí está esta perspectiva. Otra, evangelizar con fórmulas doctrinales fijas
a evangelizar mediante diversos lenguajes culturales. ¿No? Y aquí hay un punto muy importante. ¿Cómo le hablamos a la chaviza? Tenemos que hablarle con lenguaje de chaviza. Bueno, ahora lo enuncio cómicamente, ¿no? Pero ciertamente hay que transmitir ese mensaje en un lenguaje que sea entendible, ¿no? Ahora pongo a los jóvenes, pero también a los adultos, ¿no? A los niños, en fin, a cualquiera tendríamos que hacer, intentar llevar este lenguaje al lenguaje cultural que ellos entienden el mensaje del evangelio. De una iglesia triunfalista donde nada le puede salir mal a una iglesia necesitada de conversión y de reforma, ¿no? Porque constantemente estamos en esta búsqueda, en esta reforma. Iglesia que sabe todo a una iglesia que aprende, especialmente de los pobres. Porque, ojo con todo esto, porque a final de cuentas, ¿quién es la iglesia? Y ahí el punto crítico de la eclesiología. Porque si entendemos por iglesia a la jerarquía, papa, obispos, presbíteros y diáconos, hay una complicación. Porque entonces la iglesia que no se equivoca no es la iglesia pueblo de Dios, es la iglesia jerarquía. ¿Se fijan? O sea, eso en realidad fue lo que criticó Latinoamérica de este tipo de eclesiología. Algunos no lo supieron plantear, otros simplemente no intentaron dialogar y pues bueno, vino una cuestión muy compleja para Latinoamérica en este sentido, a nivel eclesiológico, pero que aquí está, ¿no? No, no es una iglesia jerarquía que lo sabe todo, es una iglesia pueblo de Dios que aprende, especialmente de los pobres, ¿no? Y vuelvo a insistir, esta diferencia de perspectivas que se van a presentar con el Papa Francisco, ¿no? Entonces, mediante el segundo elemento del binomio, el Papa quiere subrayar el carácter escatológico del pueblo de Dios de una iglesia en salida, peregrina, necesitada permanentemente de conversión y de reforma, de puertas abiertas, con una opción preferencial por los pobres y su liberación. Aquí, nuevamente insisto, no hay que romantizar ni al pobre ni a la pobreza, lo que siempre les he dicho, ¿no? Si bien hay estructuras injustas que provocan la pobreza, a esas sí hay que ver cómo entrarles, pero recuerden, no hay que romantizar ni al pobre ni a la pobreza. Hay que combatirlas, erradicarlas, pero no hay que romantizar, recuerden, ¿no? Porque hemos dicho que también hay personas que desafortunadamente su modus vivendi es la pobreza y por más que los quiera ayudar uno a salir adelante, nomás no se dejan, porque para ellos es cómodo eso. Bueno, pues si tú también estás haciendo una elección de vida, pues asume las consecuencias de esta elección de vida, ¿no? Como todos nosotros, hacemos una elección de vida y asumimos lo que eso implica. Por eso les digo, no romantizar ni al pobre ni a la pobreza, pero en la medida de nuestras posibilidades, pues hacer algo por los pobres y la pobreza, ¿verdad? Que tampoco sea como una forma de decir, ay, pues me desprendo de esta realidad, ¿no? Pero que ahí estaría. Y en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? También. ¿No? Entonces está esto. Eh, esta concepción dinámica y misionera de la Iglesia como pueblo de Dios no está planteada en sentido general y abstracto. El Papa, por el contrario, la concretiza continuamente en la pluralidad de culturas, de conocimientos, de modos de vida, de sensibilidades y sobre todo en una enfática opción por los pobres, para quienes la Iglesia debe ser un instrumento para su liberación y promoción. Por ello afirma la necesidad de toda la Iglesia de escuchar el clamor por la justicia y el clamor del pobre, exigencia que brota del mismo Evangelio, del anuncio del reino y no de una ideología, de una opción política o filosófica. Porque si es cierto, si vamos al Evangelio, ¿quiénes son los primeros destinatarios del Evangelio? Los más necesitados, los que no tienen para comer, los que están enfermos, los fregados para pronto, ¿no? Entonces, ellos son los primeros destinatarios.
¿por qué quitarles ese primer destino a quienes para quienes era el mensaje? ¿No? Entonces, ahí va a estar. No es una cuestión ideológica, no es una cuestión política, no es una cuestión filosófica, es el Evangelio. Para Francisco, esta opción evangélica por los pobres implica la necesidad de una iglesia pobre para los pobres. Es por ello que Francisco especifica en su número 187 que cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Y ahí está la clave, fíjense. No nada más es ir a llevar, darle de comer de vez en cuando al que vive ahí en la esquina, en la calle. No, es tratar de integrarlos plenamente en la sociedad. Pero ¿cómo se integra una persona en la sociedad? Dándole un lugar, dándole un trabajo. El trabajo dignifica, ¿no? El trabajo dignifica. Y entonces en ese sentido, ahí está la inserción. ¿No? Que por eso el punto es no nada más invitarlos a comer. Ok, o sea, hay que cubrir una necesidad básica, está bien, pero ¿de qué manera lo integramos a la sociedad? ¿Cómo proveemos eso? ¿No? En fin, ahí está todo esto. Cabe hacer mención que la opción por los pobres que el documento sustenta bíblica, teológica y éticamente aparece estrechamente vinculada con un análisis estructural de la causa de la marginación y la pobreza. ¿No? El análisis señala como causa principal de esa deshumanización a una economía que mata, que relega como sobrantes y desechos a los que excluye, que niega al ser humano y solo afirma el dinero. Fíjense que sería muy interesante releer desde esta óptica, bueno, y que de hecho se hace el fenómeno de la migración, ¿no? Que ahora con el presidente electo vecino de allá del norte y esta cuestión de la migración que parece se va a poner ruda cuando tome el poder ay, se me fue su nombre, este, Trump, Trump. Donald Trump. Exacto, ¿no? Trump, ¿no? Que ahí va a estar complicado, que ya amenazó, bueno, más bien ya aventó como amenazas a México, Claudia ya no se dejó y ya le salió el quite también, ¿no? Esta cuestión ahí más, política internacional, no sé si han seguido las notas, ¿no? Pero que ahí, que los aranceles, que pues si suben allá, también suben acá respecto de allá, y en fin, ¿no? Todo este asunto, pero que al final también es esta gran parte de la cuestión migratoria y bueno, y otro tanto del narcotráfico, ¿no? Pero que justamente, cómo tratar el tema de la migración desde el aspecto evangélico, ¿no? ¿Qué tanto sí, qué tanto no? ¿Qué formas darle? ¿Cómo atender esta realidad? ¿No? Porque definitivamente también es una desestabilización para cualquier país recibir a toda la gente del mundo, ¿verdad? O sea, también desestabiliza en muchos sentidos, ¿no? Pero tampoco cerrarles las puertas. O sea, ¿qué mediaciones, qué formas releídas desde el Evangelio se pueden asumir para este problema? Y bueno, y para otros muchos, ¿no? Porque al final de cuentas la migración parece ser un problema económico, ¿no? Más que el simple desplazamiento de. ¿Por qué viene este desplazamiento? Por el famoso sueño americano, ¿no? De intentar tener una vida mejor hasta donde se puede, etcétera, etcétera. Porque ahí van grandes cosas, ¿no? Y entonces en realidad se va tratando más desde esto económico de alguna manera. Lo económico no es tratado en la exhortación como un factor aislado o eventual, sino lo identifica como una política económica estructural, cuya lógica centrada unilateralmente en la autonomía de los mercados, la idolatría del dinero, la especulación financiera, es causa estructural de la pobreza. Que no sé si a ustedes ya se los dije, pero siglo XVI, René Descartes decía, pienso, luego existo, ¿no? Ahora más bien parece que es consumo, luego existo, ¿no? Y también no cualquier consumo, o sea, hay marcas, ¿no? Hay de una u otra cosa.
¿no? Y sus especificaciones, ¿no? Pero vuelvo, lo que les he dicho, el problema no está en comprar algo bueno si se tiene la posibilidad, sino sumarse a la lógica del consumismo. Eso sí es el asunto, ¿verdad? Entonces, estas estructuras económicas aunadas a inequitativas estructuras políticas que de diversas maneras olvidan o hasta consienten la exclusión y la injusticia, son calificadas de estructuras sociales injustas, las cuales al obstaculizar u oponerse al reino de Dios pueden incluirse en lo que la exhortación llama pecado social, ¿no? Que también va a estar aquí la idea del pecado social. Categoría de profundo raigambre en la teología latinoamericana. De acuerdo a lo anterior, Francisco afirma que el compromiso de los discípulos misioneros no puede limitarse de manera ingenua a acciones o programas de promoción y asistencia. La situación debe atenderse de manera integral. Hay que amar y atender espiritualmente a los pobres, pero también existe la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza, que es lo que les digo, ¿no? Permear también estas estructuras de alguna u otra manera, ¿no? Piensen, por ejemplo, ahora en la reforma al Poder Judicial, ¿no? Que está, bueno, que más bien que ya se afectó y bueno, se está llevando a cabo, ¿no? Al poder, ¿no? Entonces, ahí va a ser un punto, porque no es simplemente la reforma, ¿no? Sino la estructura, el pensamiento que tenemos los mexicanos, ¿no? Recuerden, tenemos tan arraigado un dicho, el que no tranza, no avanza. Y pongan la estructura que pongan. Si el mexicano no cambia de mentalidad, pongan la estructura que pongan, se va a viciar, ¿no? Por eso se trata de un cambio, ¿no? Entonces, ahí va a estar también esto. Am, Imperativo que el Papa presenta acompañado de una advertencia para la Iglesia. Para cualquier comunidad de la iglesia, perdón, cualquier comunidad de la iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con eficacia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con diversos vacíos, ¿no? Porque de nada me sirve, voy a poner un ejemplo muy bobo si ustedes quieren, pero de nada me sirve salir a regalar 100 tamales y 100 atoles si tengo una estructura opresora en mi trabajo, ¿no? Que yo sea el jefe de varios, pues ¿de qué me sirve salir a dar 100 tamales y 100 atoles si yo mismo estoy ocasionando que estos vengan a pedirme tamales y atole, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Más bien es una forma como de limpiar la conciencia, también hay que tener cuidado de ello, ¿no? En el fondo, tratamos de lo más profundo que guarda el corazón, ¿no? La intención más profunda que guarda el corazón frente a nuestras acciones. Por lo tanto, la vida de la Iglesia, la identidad de los discípulos misioneros se juega en el compromiso eclesial por contribuir a la superación de las causas estructurales y de la marginación a la injusticia, ¿no? Entonces ahí va a estar también este punto, ¿no? Y ya luego vendrá esta idea también de la reforma de la iglesia, que el objetivo papal en realidad es concreto: hacer de la iglesia una iglesia misionera. Ese es el punto, ¿no? Ese es como el objetivo. Y entiendas esto como iglesia misionera, no literal que dejemos nuestra casa y nos vayamos a la misión a África, en fin, ¿no? Recuerden, misión es la que podemos hacer día a día en nuestra familia, en nuestro trabajo, en fin, en cualquier lugar. A esa misión se refiere, ¿no? Esta reforma. Este es uno de los temas más novedosos del mensaje del Papa, que aquí va a tomar una verdadera dimensión del Concilio Vaticano II. Recuerden que
que aquí se hablaba más bien de abrir las puertas, decía Juan 23, porque ya olía viejo, ya olía rancio. Palabras del mismo Juan 23, ¿no? Que había que abrir las ventanas para que entrara aire nuevo. Ya olía feo dentro de la iglesia, decía Juan 23. Muy poético el asunto. ¿Mm? Karl Rahner expone en un texto publicado a pocos años de terminado el concilio cómo la constitución dogmática sobre la Iglesia no se atrevió a afirmar en directo el pecado de la Iglesia con la misma vehemencia que sí lo haría para referirse a la santidad. El docetismo eclesiológico. ¿Qué es el docetismo? La apariencia. Doceta es aparente o apariencia, ¿no? Entonces, el docetismo eclesiológico, que es aquel que aparenta ser la iglesia, pero que no es iglesia, que es cualquier cosa menos la iglesia de Jesucristo, ¿no? De ahí el docetismo eclesiológico latente en este tipo de circunloquios, quizás sea uno de los motivos por los cuales la postura oficial de la iglesia en el periodo postconciliar ha visto con recelo y hasta como una herejía hablar de reforma de la iglesia. Es que es muy difícil. Piensen, nosotros porque de alguna manera hemos ido estudiando todo esto, ¿no? Poco a poquito nos hemos ido preparando para, pero hagan un poquito el ejercicio. Ustedes, si esto que estamos viendo justo ahora se los hubieran dicho hace 3, 4 años, ¿cómo lo hubieran tomado? ¿No? Porque evidentemente ya va habiendo una preparación, ¿no? Y ojo, no lo refiero solamente a lo que aquí compartimos, ¿no? Sino quizá también en la formación de sus respectivos grupos parroquiales, encuentros de fe, en fin, ¿no? Es decir, todo que ya se va como precisando, ¿no? Entonces, el objetivo entonces de la iglesia es justamente hacer una iglesia misional, ¿no? Y desde aquí, cabe hacer mención que el magisterio latinoamericano, por lo menos en los documentos emanados de las asambleas generales del episcopado latinoamericano, hablamos de Medellín y de Aparecida, se ha revelado un poco más audaz para referirse a la reforma de la iglesia, sobre todo en los documentos y discusiones preparatorias. Sin embargo, en los documentos aprobados y publicados, el tema ha quedado muy disminuido, cuando no silenciado. De ahí que el vigor y apertura con el que Francisco plantea la necesidad de reformar la Iglesia resulte inédito en declaraciones del magisterio durante en el periodo postconcilio. Porque imagínense, el mismo concilio querría hacer una reforma de la Iglesia. ¿Cómo hablar de una reforma dentro de la reforma? Pues era un poco complicado. Ya el mismo concilio intentaba hacer una reforma. Entonces, frente al objetivo papal de hacer de la iglesia una iglesia misional, misionera, Francisco detecta una serie de elementos que debilitan o incluso obstaculizan dicho propósito. Por ejemplo, el desánimo, la apatía, el centralismo e inmovilidad de ciertas estructuras eclesiales, etcétera, pero se pronuncia sin rodeo por un proceso de conversión pastoral y misionera que no deje las cosas como están. En este sentido, el Papa habla de manera insistente en la necesidad impostergable de una renovación eclesial, con el fin de que la Iglesia sea más fiel a su vocación. Pero a diferencia de lo que solía hacerse en el pasado, Francisco no elude hablar directamente de reforma para referirse al tipo de cambio que necesita la Iglesia. ¿Y hasta dónde va a llegar esta idea de la reforma? Hasta el camino sinodal. Incluso hasta mandar a hacer el estudio serio y profundo de que si la mujer podría o no podría acceder al diaconado. No, fíjense la reforma que ahí se va presentando. Muy arduo el punto, complejo en muchos sentidos, pero que bueno, ya se van dando pasos también en esto. Aún más, destaca el hecho que casi no hay nada en la vida de la iglesia que pueda quedar eximido de reformarse: estructuras, costumbres, estilos, horarios, lenguaje, liturgia, normas, incluso el mismo papá. Con relación a esto último, Francisco se muestra preocupado por una colegialidad sofocada por el centralismo papal.
por un ejercicio del primado no acorde con su auténtica misión y por el perjuicio que conlleva a la vida de la Iglesia la indefinición del estatuto teológico de las conferencias episcopales. Que bueno, ahí va a estar todo esto. En este orden de ideas, el Papa recupera intuiciones y propuestas del Concilio Vaticano II, prácticamente relegadas en las últimas décadas. Inspirado en las constituciones Dei Verbum y Unitatis Redintegratio, Francisco reafirma que todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas son más importantes que otras, por lo que se hace necesario una jerarquía de verdades, lo que aplica para dogmas de fe, la enseñanza moral y el conjunto de enseñanzas de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el monismo doctrinal es igualmente descalificado. El monismo doctrinal a qué se refiere? A decir esto se entiende así y única y exclusivamente hay que entenderlo así. Y no, la doctrina también es de una explicación amplia, de diferentes perspectivas, de diferentes formas, ¿no? Lo mismo que el clericalismo que debilita el papel del laicado en la iglesia. Por otra parte, recupera aquella afirmación del segundo capítulo de Lumen Gentium que reconoce la infabilidad de todos los fieles incredendo. Incredendo es que creen todos los fieles, que ya les he hablado también en virtud del sensus fidei, el sentido de fe de los fieles. Recuerdan que también ya he platicado un poquito de esto, ¿no? Incredendo, es decir, lo que creemos todos, lo que creemos y por qué vale esto, porque tenemos ese sentido de fe, ¿no? Finalmente, en lo que respecta al ministerio presbiteral, Francisco hace una distinción que no tiene desperdicio a propósito de la participación de la mujer en la iglesia. Ataja cualquier interpretación del ministerio como superioridad, al afirmar que el sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús utiliza al servicio de su pueblo, pero la gran divinidad viene del bautismo, que es accesible a todos. Justo eso estaba, estábamos estudiando en la mañana en las clases de sacramentos en la universidad, que les decía que para el cristiano lo importante en general es el bautismo, ¿no? Que después, claro, vendrá el ministerio ordenado, el presbítero, bueno, el diácono, presbítero y episcopo, el obispo, pero que el que nos configura a todos por igual es el bautismo. Y que no se desprende de la lógica que hemos venido diciendo, puesto que todos somos bautizados, todos tenemos la misma dignidad, funciones distintas, misma dignidad. ¿Y qué nos da esto? El bautismo, el ser, de hecho, hijos de Dios, imagen de Dios, ¿no? Entonces, aquí va a estar el bautismo. Por eso habría como que rescatar muchísimo la teología del bautismo, atendiendo a toda esta perspectiva, ¿no? En fin, en este mismo número afirma que en la iglesia las funciones no dan lugar a la superioridad de unos y de otros. En suma, para el Papa Francisco, la reforma de la iglesia es una condición indispensable y urgente para la transformación misionera de la iglesia, que exige el anuncio del evangelio en el mundo actual, ¿no? Ahí va haciendo esto. Bueno, ya por último, estas conclusiones que aquí se van a presentar, se va a buscar un ayornamiento. Un ayornamiento es una palabra que se ocupa para decir poner al día, ¿no? Hay que actualizarnos, hay que oler a limpio, hay que bañarnos, que respire el aire, ¿no? Que circule, actualizarnos. Se busca este ayornamiento conciliar y la recepción de este en las iglesias del sur, todas las iglesias, tendremos que decir, una adopción y lugar privilegiado que le dé al método ver, juzgar, actuar. Ese es uno de las formas en que Francisco nos insiste. Ve la realidad en la que estamos insertos, ilumínala o júzgala con la palabra de Dios y no solo la ilumines o la juzgues, actúa el Evangelio en esa realidad concreta que hemos analizado, ¿no?
Y dentro de esto, pues uno de los grandes rasgos de nuestra época, pues es los pobres, una opción por los pobres. Y una vez más, insisto, sin romantizar a la pobreza ni al pobre, ¿no? Pero sí intentar quitar la pobreza de nuestras formas de vida. Reformar a la iglesia a partir de la exigencia que presenta el contexto actual, ¿no? También eso es evidente. Para que algo se reforme, tiene que ser reformado en función de que va a ayudar a la forma en cómo se está haciendo, se está pensando tal o cual cosa, ¿no? Por último, casi todos los contenidos teológicos y pastorales expuestos por Francisco en su exhortación ya habían sido planteados en los documentos del Concilio Vaticano II y en la teología latinoamericana. Por eso la insistencia de empezar primero con situar al Papa Francisco como latinoamericano, argentino, ¿no? Porque evidentemente crece con la teología latinoamericana el Papa Francisco. Bueno, entonces Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Pero crece con esta teología, entiende la eclesiología, entiende la pobreza de una manera distinta que como en Europa se entiende, ¿no? Que vuelvo al punto. No es simplemente que este esté bien y los otros mal, no, es un enfoque distinto. Que a nosotros nos podrá gustar más este, nos podrá gustar más el de Benedicto, nos podrá gustar más el de Juan Pablo II. Está bien, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero habría que hacer caso a la cabeza de la iglesia en estas ideas, ¿no? Me parece. En fin, hasta aquí esta primera participación. Mañana retomaríamos el abordaje, no sin antes abrir el foro. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Como ven, aquí lo hemos visto a manera general, ¿verdad? Mañana iremos un poquito profundizando en esto, pero ¿algún comentario, alguna pregunta? A mí me recordó, hermano, Ujú, a mí me recordó mucho la misión de San Francisco de Asís. De hecho, mi parroquia, es de San Francisco de Asís, así se llama, nuestro patrón. Y bueno, pues mucho de lo que, de la misión, siempre estamos recordando a nuestro patrón, ¿verdad? Con ese proyecto de los, grupos de pastoral que hay ahorita, que, de repente comentamos. Pues yo como tomé también algún diplomado de teología, llevé también la materia de un poco de la vida, virtudes y todo eso. Y pues les compartí como introducción y sí estuve pensando mucho en San Francisco de Asís, que vivió el Evangelio, ¿verdad? Fue el Evangelio viviente, ¿verdad? Y también pues mucho de Aparecida que hemos estado en el otro grupo, en el otro apostolado ¿cómo se llama? Pastoral profética, ujú. también lo estamos llevando. Y pues sí, yo creo que solamente así podemos ir entendiendo lo que el Papa nos dice, ir conociendo y al mismo tiempo viviendo eh, pues ¿cómo se llama? La iglesia en salida, en misión permanente, poquito a poquito, porque pues a mí también me costaba mucho trabajo, pero ya adentrándome un poquito, estudiando y eso, pues ya no se me hace tan desconocido. Y ahora sí que con los libros, con el diccionario y todo eso, digo, bueno, porque sí, de repente es mucho. Yo no entendía muchas cosas. Pero bueno, los sacerdotes que ha habido acá, pues nos han así que hecho que nos hagamos maromas y órale, y hasta nos ha puesto de coordinadores, y no, pues eso nos como que nos han puesto las antenitas así en guardia pues, para asumir el papel, que luego nos queda bien grande, ¿verdad? Sí, hermano. Muchas gracias, Marcia. Sí,
ahí Francisco de Asís, hijo, es uno de los pilares, ¿no? Eh, la iglesia no se entendería sin el papel de San Francisco ni de Santo Domingo. La iglesia medieval no se entendería sin estos dos grandes santos, ¿no? Y obviamente pues echándole más agua a nuestro molinito con Francisco, ¿verdad? Al final corazón franciscano, pero sí sin estos dos hombres en la Edad Media, quién sabe qué hubiera sido de la iglesia, ¿no? Pero sí, sí, sí. Gracias, Marce. Dulce, me parece querías comentar algo. Sí, de hecho, precisamente en nuestro seminario de formación ya para ser propiamente comprometida aquí en Centro Bíblico, estamos leyendo el libro de Evangelii Gaudium. Mm. Y bueno, pues una forma mejor para irlo comprendiendo es que nos dejan hacer mapas conceptuales de cada subtema que se va haciendo. Ahorita nosotros estamos terminando el capítulo 3, el capítulo tercero, y bueno, donde estábamos viendo precisamente esta parte del querigma. Y bueno, relacionando esta parte también con lo que nos ha traído de enseñanza en la nueva administración que tiene la parroquia donde voy. Porque sí, ya el sacerdote que llegó bueno, en febrero, marzo, por ahí, sí, pues dijo, a ver, aprovecho la misa para decir, quiero reunirme con todos los grupos pastorales que hay. Y ya nos empezó a plantear esta forma de trabajo y precisamente pues trabajar en este camino de sinodalidad y nos ha estado explicando por qué la importancia de reunirnos y este proceso de evangelización, que yo no sé si ya tocaron este tema en alguno de de tus charlas, pero sí sería también eh, muy importante tomarlo para ver por qué también el Papa Francisco ha estado retomando esta, esta forma pastoral de actuar en la iglesia. Y sí ha sido muy diferente este cambio de cómo veníamos trabajando los grupos pastorales, pues como que cada quien por su cuenta a cómo ahora hemos estado trabajando todos juntos y cómo nos apoyamos unos a otros. La verdad es que a mí me ha gustado mucho porque en particular nuestro grupo estaba demasiado aislado, o sea, como que la mayoría no sabían ni qué hacíamos, ¿no? No sabían qué era en sí el círculo bíblico hasta que ya empezaron a tomar algunas clases y sí, yo estoy muy contenta con esta manera de trabajar en sinodalidad. Claro, sí. Bueno, y más leyendo el libro de Evangelii Gaudium, enamorada. Gracias, gracias, Dulce. Sí, no hemos, como tal, no hemos tratado el tema de evangelización y todo lo que implicaría. Ahora, me parece, es como el primer acercamiento que vamos a tener justamente desde Papa Francisco. Quizás sea uno de los elementos a tratar como de una manera más sistemática, ¿no? Aunque en el fondo va saliendo como la evangelización y esto, pero no lo hemos tratado de manera concreta, ¿no? Digámoslo así. Pues sí, efectivamente ahí esta propuesta del Papa Francisco de sinodalidad me parece muy, muy interesante y que como tú lo dices, pues va siendo hasta cierto punto muy novedoso en muchos lugares, ¿no? Y que justo viene a refrescar esta idea. Marce, por ejemplo, hace un momento decía, ¿no? Pues ya como que nos echan al quite, ¿no? Y órale, y ya, porque justamente me parece que solo así aprende uno, ¿no? Así aprende uno, ¿no? Echándolo al ruedo a uno es como uno aprende. Claro, con cierta formación previa, ¿verdad? Tampoco es así como de, pues órale, ahí lo que te salga, ¿no? Pero sí, porque al final de cuentas ya es ir asumiendo el papel que nos toca como laicos en la evangelización, que no es menor, ¿no? Y que justamente ese es como el proyecto, como ir generando estos agentes de pastoral, ¿no? Y por ahí vamos. Muy bien, gracias, Dulce. Gracias. Eh, si no hay algún otro comentario, pregunta, Ya podría. yo voy. Sí, Bueno, adelante.
Y en la parroquia de aquí de San Pedro Cholula, sí he notado el cambio. Cuando yo empecé a ir a la parroquia había como mucho individualismo de los grupos de pastoral, cada quien como que con sus cuates, como dice uno. Y sin en cambio el párroco ha trabajado arduamente en el poco tiempo que tiene y ha tratado de unificarnos, de unirnos en actividades. Convoca a los grupos pastorales para que las actividades que se hacen, por ejemplo, las horas santas o los eventos de Sagrado Corazón de Jesús los viernes y eso, invita no nada más al grupo de Sagrado Corazón de Jesús, invita a toda la pastoral y todas las actividades que está llevando a cabo la parroquia es a nivel general, o sea, invita a todos los grupos, o sea, todos están invitados a la formación, todos están invitados las celebraciones importantes. Ya no es eso de que, pues es que hoy es viernes, le toca al grupo de Sagrado Corazón de Jesús, no nada más él, no, invita a todos. Entonces está haciendo los grupos se unifiquen, que caminen juntos, que haya más convivencia, porque sí, antes como que yo sentía que no había eso, como que cada quien con su grupito y yo no me voy con ellos No, ahora sí, y sí se nota, o sea, se ve la diferencia. Y pues eso se me hace muy, bueno, porque pues de eso se trata, de que la iglesia esté unificada. Esa es la unidad de los cristianos, es fundamental para que camine pues como dicen, en bien de los que aún no conocen a Dios y de los que ya lo conocen y se formen más. Y pues también para fomentar a los jóvenes también que vean eso, porque muchos jóvenes dicen, es que yo voy, pero nada más de lo que veo que pasa, se desaniman. A mí me decían, es que entramos a los grupos, pero cuando vemos que nos empiezan como a ver con desconfianza, pues obviamente son jóvenes, están aprendiendo. Pero ahorita no, ahorita sí ya están, como ellos mismos están incluso tomando papeles importantes, o sea, y pues eso les ayuda mucho a sentirse que no porque son más jóvenes, son de menos importancia en el papel de la iglesia, al contrario, tienen más energía, más ganas de hacer muchas cosas. Y eso se me hace muy, muy bueno. Eso de la sinodalidad es muy bueno. O sea, sí lo están practicando muchas parroquias y en verdad yo creo sí, que sí va a ser muy bueno para la iglesia en general. Gracias, Gloria. Sí, 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 sí. Si hablamos de sectores donde de pronto no lo aceptan, también hay que hablar de los sectores donde sí aceptan la sinodalidad, ¿no? Y que efectivamente van generando un ambiente muy padre, que hasta da gusto ir, ¿no? Y bueno, justamente iba haciendo nuestra labor para dar a conocer como estos proyectos de la sinodalidad en general y de ir sumándonos a la sinodalidad, ¿verdad? Y ahí es el punto. Muy bien, pues vámonos a dormir. Vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Provecho si es que todavía van a cenar, si no, pues ya descansen. Nos vemos mañana, primeramente Dios, a las 9, para no acostarnos tan tarde. Mañana sí nos vemos a las 9. Como sea, les mando el recordatorio mensajito que nos vemos a las 9 el día de mañana. Los datos de acceso son los mismos, pero como sea, se los reenvío, ¿no? Y ya de igual manera la grabación de esta sesión. Muchas gracias, cuídense, nos vemos mañana, primeramente Dios. Bonita Buenas noche. noches y Buenas gracias. noches. Buenas Buenas noches noches. a